Bien, y está con nosotros Daniel Lipovetsky, él es diputado de Cambiemos. Vamos a repasar algunos temas. Primero, Daniel, me interesa uno económico, siempre desde ahí, desde el Congreso, se sigue lo que es el presupuesto y demás. Hoy se presentó lo que pasó en 2017 en materia fiscal y el gobierno sobrecumplió la meta fiscal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Recaudó menos que la inflación y gastó todavía menos, aunque sea el crecimiento fue menos. ¿Fue el 2017 un año de ajuste y 2018 va a ser un año de ajuste? Hola, buenas tardes. Primero, me parece que hay que destacar el número, ¿no? Porque está justamente en un proceso donde estamos buscando la reducción del déficit fiscal y uno de los temas que el propio presidente ha expresado su preocupación, porque no nos olvidemos que cuando hay déficit fiscal, de alguna manera hay que cubrir ese déficit y uno de los instrumentos que ha utilizado el gobierno, por ejemplo, es la toma de deuda. Reducirlo es necesario y nosotros hemos anunciado caminar hacia la eliminación del déficit fiscal a partir del año 2019-2020. Por lo tanto, que este año hayamos reducido más de lo que hayamos tenido un déficit fiscal menor del que realmente habíamos previsto en la ley de presupuesto, creo que es un hecho destacable. Esto tiene que ver sobre todo con que los gastos crecieron menos que la recaudación, es decir, la recaudación creció más que los gastos, por lo tanto, de ese lugar, que es lo que estaba estimulado en la ley de presupuesto, por lo tanto, desde ese lugar creo que es una buena medida y que hay que seguir avanzando, pero por supuesto siempre manteniendo los ejes de la política que el gobierno se ha fijado en la ley de presupuesto, y esto tiene que ver, por ejemplo, con que en el presupuesto que votamos hace muy poco tiempo, hace casi un mes en el Congreso, el 76% del presupuesto está destinado a inversión social, con lo cual me parece que ese es el eje, poder, digamos, de alguna manera mantener las políticas, pero cuidando, por supuesto, lo que tiene que ver los gastos para no evitarla, para ir bajando el déficit, que generalmente hay que financiarlo de alguna manera. Lo financiás con emisión, como se decía antes, y eso generaba mucha inflación, o lo haces a través de la toma de deuda, como se hizo estos años, que tampoco es lo mejor, por lo tanto hay que eliminarlo, que es lo más sano, ¿no? Que no tengamos déficit o tengamos un déficit cada vez menor. Recién mencionaba lo de la inflación. ¿Cree que es una deuda que tiene este gobierno de pensar que podía llegarse a la inflación cero y hoy, 2 años después, eso está muy difícil de poder conseguirse? Nosotros planteamos de que había que bajarlo y de a poco lo vamos bajando. Por supuesto que nos hubiera gustado que hubiera sido menor la inflación de este año que el que finalmente dio. Yo creo que igual que nos encaminamos a una inflación de menos de un dígito en el 2019. Pero bueno, por supuesto que venimos de muchos años de inflación y eso hace que sea más difícil la reducción, sobre todo cuando tenés una política gradualista. En algún momento, seguramente los más viejos ahí hablaban del INDE, yo recordaba esas épocas, ¿no? Las épocas de Google del 85, pero también me traía recuerdos de la época de la hiper del 89-90, donde de pronto vino Menem y de un día para el otro bajó la inflación terriblemente con la ley de convertibilidad. Ese tipo de medidas terminan mal como terminamos nosotros con la crisis del 2001. Por lo tanto hay que hacerlas de forma gradual y me parece que en ese marco creo que vamos a encaminarnos cada vez más a una reducción mayor de la inflación y seguramente el año que viene, este año va a tener una inflación menor que la del año pasado y en el 2019 seguramente mucho menor que este año. No te hacía ricotero, Daniel, no, es un prejuicio. Soy platense, así que no puedo dejar de ser ricotero, pero más allá de eso, es más, he ido a recitales de los redonditos cuando recién arrancaban, por ejemplo, en el Club Banco Provincia de Citibel en La Plata. Así que imagínate, te estoy hablando hace un montón de tiempo cuando no juntaba ni un 1% de la gente que juntaron, por ejemplo, el Indio juntaron a la barriga. Qué prejuicioso, Darío. Muy prejuicioso. Macri baila tambiónica, le gusta también el tema del fue prejuicio de mi parte, ¿por qué no pero me puede seguro que había muchos de Cambiemos ahí en Olavarría. No quiero ser prejuicioso con este tema, pero vamos a hablar sobre el tema de estos 2 días. Lamentablemente se filtró un audio de intercambio personal, pero que involucra a un funcionario muy importante del gobierno, que es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Lo repasábamos ayer.